y una alegría estar aquí con ustedes, compartir este tema que es un tema de muchos desafíos hoy en día. Imagínense hablar de la crianza de hijos e hijas y en general, más allá de hijos e hijas, es la formación en valores éticos, soñar con una sociedad de mejores y mayores valores. Ese es un sueño de un reto grandísimo hoy en día. Creo que mucho más de lo que lo era antes. No vamos a decir que antes era fácil, pero yo creo que hoy la tenemos un poquito más difícil, sobre todo mamás, papás, maestros, maestras, líderes de iglesias que acompañan el proceso formativo de jóvenes, nuevas generaciones. Entonces, cuando estamos hablando aquí de crianza, no vamos a concentrarnos solamente en papá y mamá, sino en toda la función que representa el acompañamiento de la formación valórica de las nuevas generaciones. Y yo creo que de una u otra forma, todos tenemos algo que ver con eso. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿puedo ir ya con la presentación? Bueno, muy bien. Entonces, miren, antes de subir la presentación, permítanme, yo les digo algo. Tomar notas sobre lo que va a decir la presentación, pues se podría hacer, pero la presentación les va a quedar. Toda la presentación, todo el PowerPoint va a estar para ustedes. Entonces, yo les recomiendo que mejor tomen notas de las preguntas que van a ir surgiendo. Vamos a tener varios momentos, yo he repartido en varios momentos cortos la participación de ustedes. Ya puede ser por el chat o abre el micrófono y participa. Entonces, atención, tome notas de las cosas que le inquietan, las cosas que no comparte, las cosas que le genera alguna pregunta o algo que usted diga, mire, yo creo que usted se quedó un poquito corto con eso, yo quisiera agregar además. Entonces, pone su complemento también. ¿Está bien? ¿Hacemos ese acuerdo? Entonces, con toda confianza, inquietudes, preguntas, en fin, van a ser muy bien recibidas. Voy a subir entonces la presentación que, como les repito, va a quedar para ustedes, va a estar ahí en el campus y van a poder volver sobre ella. Bueno, muy bien, como ya se anunció, el tema es la crianza de los hijos desde la ética bíblica. Yo voy a intentar usar hijos, yo siempre quisiera hablar siempre de hijos e hijas. Yo sé que eso a veces se pone un poco incómodo, pero la primera, yo fui papá primero de una hija hace 35 años, 34, 35 años. Y yo recuerdo en ese tiempo que cuando yo iba a comprar un libro para tratar de tener alguna orientación sobre cómo criar a Laura, que ya iban a ser yo me preguntaba por qué solamente hablan de hijos si lo que yo voy a tener es una hija. Bueno, han pasado 35 años y hoy esto de incluir me parece a mí que puede ser a veces un poco incómodo para algunas personas, pero yo quisiera resaltar que estamos hablando de hijos e hijas. Entonces hablamos de crianza desde la perspectiva de la ética bíblica y la formación ética de estas nuevas generaciones. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Hoy vamos a detenernos en este primer bloque que yo he llamado Fundamentos de la Crianza Ética desde una perspectiva cristiana. Y repito, pienso que la formación ética hoy es uno de los mayores desafíos que tenemos. La formación, el acompañamiento de la formación ética de nuevas generaciones. Como ya decíamos, no solamente dentro del círculo de la familia, sino dentro del círculo escolar,
comunitario y más allá. Entonces, por ahí vamos a tener la oportunidad de conversar. Voy a hacer en esta primera parte una introducción al curso y una breve presentación de ustedes para que podamos conocernos. Presento el curso brevemente porque ustedes van a tener esto también. Este curso aborda la crianza de los hijos, hijas, desde una perspectiva ética basada en principios bíblicos y teológicos. Es decir, cuando hacemos esa división de bíblico y teológico es qué dice el texto bíblico, pero cómo nos ayuda la teología a entender y comprender ese texto bíblico situado en el momento que nosotros estamos viviendo. Este curso explora la importancia de animar y acompañar la formación de valores cristianos en la familia con amor, responsabilidad, ternura y disciplina amorosa en el proceso de crianza. Se examinan enseñanzas bíblicas relevantes, se analizan algunos casos prácticos para comprender cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana, se discuten desafíos contemporáneos que hoy son cantidad y algunas estrategias para criar hijos, hijas, acompañar estudiantes, nuevas generaciones en la iglesia. Hacemos esa aplicación un poquito más amplia que reflejen una ética cristiana sólida en un mundo de constante cambio. En la actualidad, la crianza de los hijos e hijas enfrenta numerosos desafíos en un mundo caracterizado por cambios rápidos y complejidades éticas. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y se hablaba de ética, pues la ética tenía que ver más con ética profesional, ética de comportamientos personales, pero jamás, jamás llegué a pensar que en los espacios públicos y políticos estuviéramos discutiendo hoy con tanto ardor los temas éticos que hoy se discuten. Imagínense, aborto, eutanasia, diversidad sexual, educación o programas de educación sexual por parte de los ministerios de educación. eh, bueno, y la lista sigue, y la lista sigue. Matrimonio del mismo sexo. Mire que son cosas que nosotros pensábamos que teníamos ya prácticamente resueltas y en la iglesia, las iglesias no se movilizaban mucho a tratar esos temas porque no eran los temas y además considerábamos que esos temas los teníamos ya muy bien establecidos. Hoy estamos en otro momento y el curso se enfoca a cómo acompañar a estas nuevas generaciones en esa formación integral que incluye la formación de los valores, lo que se llama la formación axiológica, formación de valores. Entonces los desafíos pues son muy grandes. Ante este panorama, digo aquí, resulta imperativo ofrecer un curso que aborde la crianza desde una perspectiva ética sólida y arraigada en principios bíblicos y teológicos, que ese es otro tema desafiante, que es la interpretación de muchos de estos textos bíblicos frente a una diversidad de interpretaciones éticas y teológicas de los mismos textos. Encuentra uno 6 grupos diferentes con 6 posiciones éticas diferentes frente a un mismo tema, abordando todas generalmente los mismos textos bíblicos. Mire que el desafío es grande, ¿no? Los papás tienen una interpretación de esos textos, eh, los hijos vienen pidiendo otro tipo de acercamientos, sobre todo preguntas que la generación de papás y mamás anteriores no nos hacíamos.
y que hoy se están planteando con una facilidad y que, como les decía, están en pleno espacio público, generando todo el debate que ya bien conocemos, ¿no? Marchas, candidatos que ofrecen una cosa, que ofrecen la otra, y bueno, esto se volvió tema de debate cotidiano. Voy terminando por acá. A ver, ¿desde dónde les voy a hablar? Y eso no está tampoco garantizando que lo que yo voy a hablar aquí es palabra absoluta. Eh, yo voy a plantear aquí unas recomendaciones, unas interpretaciones, unos acercamientos y vamos a darnos el tiempo para que ustedes opinen, bueno, ¿cómo les parece eso que Harold dice? Porque esto no es así tiene que ser, a mí me funcionó así, a usted le tiene que funcionar así, sino que estamos hablando de campos muy complejos, como es principalmente el de la crianza. Por eso es importante que ustedes sepan desde dónde yo voy a hablar. Bueno, primero, voy a hablar desde mi fe cristiana y desde mi vocación teológica y pastoral. Yo comencé el ministerio pastoral, imagínense ustedes, en enero de 1980. Yo creo que aquí la mayoría no había nacido. En enero de 1980 yo me pongo a dar cuenta y digo, pero ¿a qué horas pasó todo este tiempo? En Colombia, en una iglesia bautista. La iglesia a la cual yo había llegado a los 18 años. Durante todo este tiempo, mi vocación se ha movido entre la enseñanza teológica como rector de un seminario en Cali, seminario bautista, como pastor bautista y desde hace 22 años, perdón, 23, como miembro del equipo de una ONG cristiana que trabaja enfocada en la niñez y nuevas generaciones. Yo allí soy el encargado de generar relaciones de redes de iglesias de todo tipo, iglesias evangélicas, redes interreligiosas, iglesia católica que quieran trabajar a favor de los derechos de la niñez, la protección de la niñez. Imagínense ese tema crítico, protección de la niñez. Digo crítico porque es en los espacios eclesiales donde se está viendo mucho abuso y otras cosas más. Entonces yo estoy encargado del departamento que se llama, nosotros le llamamos Departamento de Fe y Desarrollo, pero la organización World Vision o Visión Mundial está enfocada en el trabajo de la niñez. Desde allí voy a hablar. Hablo desde mi posición de papá. Eh, tengo una hija médica ya por los 34 años, un hijo economista de 25, recibe su maestría ahora en junio y yo me voy a ir a España para acompañarlo. Estoy muy contento por eso. Mire, desde esa experiencia voy a hablar. Entonces, esa experiencia aporta un poco, pero no absolutiza lo que yo les traigo aquí. Pero usted con toda confianza puede decir, bueno, le funcionó a usted, pero yo veo esto desde otro punto de vista y vamos enriqueciendo la clase de esa manera. Entonces, como les dije que hace 23 años yo trabajo con World Vision, Visión Mundial. Ahí hemos desarrollado un modelo ya desde hace 15 años que llamamos crianza con ternura. Yo les voy a dar sitios, voy a darles recursos, voy a darles sugerencias de cómo aprovechar lo que nosotros hemos aprendido estos 15 años en los 15 países donde trabajamos en América Latina. Entonces, ese va a ser el modelo que va a estar en el trasfondo del curso. El modelo que orientará el curso es el de la crianza con ternura desarrollado en esta organización. El profesor del curso ha formado parte de este proceso como asesor y redactor de algunas de las propuestas bíblicas, teológicas. Además, dado el impacto significativo de la crianza ética que puede tener esa crianza en la sociedad, este curso, atención a esta parte, intenta contribuir a la formación de
individuos responsables y comprometidos con el bienestar común, sobre todo en sociedades como las nuestras, violentas, corruptas, desiguales, con una cantidad asombrosa de gente migrando de un país a otro, huyendo de la miseria. Esta mañana tuvimos una jornada internacional de oración por Haití. Más de 1000 niños, imagínense lo que eso significa. Más de 1000 niños cruzando la frontera sin ser acompañados. Nadie va con ellos. Entonces, cuando hablamos de la formación ética, no es solamente que repitan versículos bíblicos y vayan a la iglesia, sino que formemos gente para poder soñar con países mejores mañana o pasado mañana. La formación valórica contribuye a eso, a que tengamos países más justos, más iguales, más solidarios, más fraternos y que sepan convivir en medio de las diferencias que hay. No vamos a ganar nada teniendo un continente que es el continente más católico de América Latina y en general, sumando católicos y evangélicos, el continente más cristiano del mundo, pero a la vez el continente más violento y a la vez el continente más desigual. Entonces, la crianza ética tiene esa dimensión social y política. Sí, apunta a lo que apunta el reino de Dios, a que venga el reino de Dios y se haga tu voluntad aquí como se hace allá. Para eso necesitamos contribuir a la formación de hijos, hijas, estudiantes, nuevas generaciones de la iglesia que sepan encarnar los valores del evangelio y poder soñar con una América Latina distinta. Bueno, ya esto ustedes lo van a leer allí y me gustaría ahora sí escucharles una breve presentación y si tuviera algo que decir sobre lo que yo he mencionado ahora, muchísimo mejor. Aquí tengo el chat abierto. Eh, Viviana dice que forma parte de una fundación que trabaja en Palmira. Eh, bueno, entonces sí, te voy a dar la información. Yo les voy a poner de todas maneras la información para que todos la tengan. Bueno, entonces, bajo la presentación y una breve presentación de ustedes como para ponernos un poquito también en calor. ¿Quién quiere comenzar? Nos dice su nombre, de dónde es, si quiere agregar algo en cuanto a la expectativa que tiene del curso y agregar algo de lo que hasta aquí he dicho, buenísimo también. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar. Adelante. Yo soy Gisela Vallejo del Ecuador, de Quito. Pertenezco al movimiento de los focolares, soy católica. Tengo mucho interés en este tema de la ética porque cada vez veo muchas cosas en contra de, o diferentes a las que yo he valorado, como es la familia, la, el respeto a los mayores, el respeto a los abuelitos, a los niños, a los animales, a las plantas. Y veo que muchas de estas cosas que yo valoraba, los jóvenes tienen ahora otros valores diferentes. Entonces, como que hay un choque entre el pensamiento de los adultos con Sí, los niños y con los jóvenes, ¿no? sí. Entonces, por eso me parece súper interesante este tema de la ética y ahora que dice de la crianza de los niños, ¿no? De los hijos y hijas. Sí. ¿Qué más? Eso. No, muy bien, Entonces, Gisela. por ejemplo, también esto de las familias, ¿no? O sea, para mí siempre familia ha sido papá, mamá, hijos. En cambio, ahora vemos otras clases de familias, dos hombres, familia con que quieren tener niños, dos mujeres que quieren tener niños. Entonces, para mí me choca bastantísimo eso y Sí, no logro sí, como, como que me entre en mi cabeza, ¿no?
Entonces, por eso yo creo que es importante saber para poder dialogar o para claro, poder entender claro. este mundo que para mí está medio loco, ¿no? O Sí, sea, sí, cada sí, vez se ve cosas más. sí. Está medio Eso, loco y profesor. medio. Así es, Gisela, muchas gracias. Y mira, tengo una gran Eh, admiración por Kiara Lubick, de los focolares y todo el Ah, movimiento qué focolar. chévere. Tengo Sí. amigos muy cercanos del movimiento focolar y me alegra mucho que estés participando. Bueno, ¿quién más? Adelante. ¿Quién más? Yo, pastor, yo, Adelante, Lore. buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bueno, cogiendo un poco las palabras de la hermana, eh, yo soy cristiana evangélica, pero tengo ese mismo sentir, o sea, eh, prácticamente no puedo tener buenas relaciones con las personas, ¿no? Por ese mismo asunto, por eso mismo. Vengo de un contexto anteriormente católico, pero no solamente de un contexto católico, no, yo iba camino a hacerme monja. Entonces, ahora es que se me hace difícil lidiar con las cosas que están alrededor, con lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la familia, los jóvenes, lo que piensan. Tengo un hijo adolescente de 17 años, entonces es como mi mente es cuadrada y la de él es redonda, por poner algo en comparación. Entonces, ahí está el punto. Él es TDA, yo soy Asperger. Entonces es algo como una lucha, como una cosa de que siento momentos que digo ya no puedo más. Entonces me inscribí porque yo quiero saber, a ver qué pasa, porque yo, como le digo, vengo de un contexto católico, pero este, cuando me hice cristiana hace 14 años recibí a Cristo, un poco más de 14 años. ¿Qué es lo que dije? O sea, antes creían o sea, yo creía que los demás estaban locos, ¿no? Así como cuando fui a una iglesia evangélica, ¿no? Y entonces, ¿qué dije? Oh, bueno, si ellos están locos, yo también estoy loca y aquí pertenezco. Y desde ahí Dios me alumbró el Evangelio. El Evangelio realmente me devolvió la memoria que la estaba perdiendo y me devolvió lucidez y no sabía qué era. Digo, por leer la Biblia, sí, de ahí comenzó, leyendo la Biblia, y eso fue lo que me hizo seguir el año. Hace 2 diciembres me gradué en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, para la gloria de Dios, pero fue algo como titánico, o sea, digo, Sí, Dios sí. mío, parecía Einstein trabajando, ¿no? Con una nueva fórmula, pero a mí siempre me ha Sí. tocado, o sea, como superarme y esforzarme, pero me doy cuenta hoy por hoy que Dios ha estado siempre conmigo. Eso es, Bueno, muchas pastor. gracias, muchas gracias. Mire, las presentaciones están muy buenas, pero como el tiempo no nos va a dar para hacer presentaciones de todos, entonces yo voy a abrir el chat y que ustedes pongan su presentación allí en el chat y yo voy leyendo, ¿les parece? Y vamos a escuchar a Viviana. Viviana de Palmira, qué gusto. Adelante, Vivi. Buenas noches, bendiciones. Sí, mi nombre es Viviana Ortiz, soy de Palmira, casada hace 23 años, 2 hijos, hago parte de una fundación acá en Palmira, trabajo con los niños, entonces también el diplomado me llamó mucho la atención por eso, porque trabajo con niños, con familias, entonces muy interesada en todos los temas, me ha gustado todo lo que he aprendido y bueno, muchas gracias. Bueno, Vivi, muchas gracias y me alegra mucho, mucho tenerte y que vengas con esa experiencia también de trabajo social con la niñez. Como les decía, hablar de crianza no es reducirlo solo a la familia. Bueno, es el núcleo primario, pero cría la escuela, la iglesia, el barrio, la comunidad. En ese sentido es que hablamos cómo contribuir a la crianza de nuevas generaciones con unos valores
que hoy cambian y que queremos entender cómo logramos ese diálogo intergeneracional y aportar a una sociedad que, bueno, salga adelante también con los desafíos que tenemos hoy. Bueno, Amén. Sí. Darlene, adelante y sigo leyendo aquí el chat. Pongan ahí su presentación. Buenas noches, soy Darlene Gómez, vivo actualmente en Santander, Sabana de Torres. Soy mamá de 2 niñas, una de 17 años y una niña de 2 años. Y ha sido una locura la crianza después de 15 años, 14 años, donde la crianza ha sido totalmente distinta. Y pues llegar a esta clase, tengo muchas expectativas porque los tiempos han cambiado, los métodos han cambiado y pues es lidiar con 2 edades totalmente distintas y también porque pues en la parte ministerial me he enfocado a la familia. Entonces, considero que es muy importante este curso. Entonces, muchísimas gracias y pues aquí estamos aprendiendo. Muchas gracias, te agradezco mucho, Darlene. Y Jenny tiene la mano arriba. Jenny, de ahí escuchamos una persona más y yo voy a leer aquí el chat para que el resto ponga su presentación allí. Adelante, Jenny, Sí, muy bienvenida. buenas noches. Bueno, es desde Perú. Soy personal de salud. Trabajo con adolescentes. Trabajo también en comunidad. Hago trabajo en comunidad y trabajo con adolescentes. Realmente me interesa bastante el curso porque también trabajo en familias. Entro a las casas, converso con los niños, con las niñas, veo lo difícil que realmente hoy en día es la crianza con los chicos. Tengo padres que se acercan para poder solicitar una orientación y la mayoría de los padres que se acercan dicen, tengo mi niña rebelde o mi niño rebelde, ¿no? Y entonces yo entiendo la situación de los papás, pero también entiendo que es un proceso que todos Sí, hemos pasado, pero que sin embargo nos hemos olvidado, o algunos de una manera lo pasaron y otras de otra manera, pero hoy en día nuestro panorama ha cambiado porque hay mayor medios de comunicación a las cuales tienen acceso los adolescentes, ¿no? Y lo que sí es bastante, digamos, para mí, con mucha tristeza, ver que hay muchos hogares donde no se habla de Dios, hogares donde no se forma la parte espiritual, esa fortaleza que es la parte espiritual en ninguno de los niños y que cuando uno les pregunta, no, porque bueno, hago una historia clínica y mayormente pregunto si ellos tienen algún tipo de religión, porque dice eso mi historia clínica, entonces ellos dicen, mamá, ¿cuál soy? O algunos dicen, no, no sé. Y algunos dicen, no sé, no voy a ninguna iglesia, ni cristiana, ni de ninguna denominación, ¿no? Y entonces falta eso y a veces queremos que los niños nos den amor a los padres cuando nosotros no hemos sabido darle ese amor, demostrarle ese amor. Y entonces yo veo con mucha tristeza y para mí va a ser una gran ayuda el hecho de que hoy podamos ver, ¿no? Y como usted decía, la crianza no es solamente de mi hija, tengo una hija de 19 años, estudiante en la universidad, estudia medicina, pero no es solamente esa crianza, lo que queremos es cambiar sí, nuestra ciudad, nuestro país, y que haya mayor niños felices, niños que realmente vean su futuro de una manera diferente, ¿no? Eso sí, es lo que yo quiero, sí. sí. Sí, muy bien Gracias. dicho, Jenny, muy bien dicho. Y mira, coincido con ese planteamiento que estás haciendo, tanto en el problema y el desafío que estás presentando, porque lo has presentado muy bien, igual las demás, sino también en la aspiración que estás expresando. Sí, nos preocupan nuestros países, nos preocupa el deterioro ético, nos preocupa el avance de todos estos grandes males que citamos ahora. ¿Cómo pudiéramos desde la crianza, la enseñanza y la pastoral
a ayudar en la formación de unos valores que sirvan para que se viva mejor y convivamos mejor. Yo creo que por ahí va la ética. La ética no solo, atención aquí porque ya yo les dije que no tienen por qué creerlo todo, ¿no? Pero aquí va algo que personalmente yo estoy muy convencido. La ética no apunta a tener gente más metida en la iglesia. La ética no busca que la gente esté más metida en la iglesia. Lo que busca la ética bíblica es que la gente viva más plenamente, permita que otros puedan vivir con plenitud y convivamos con el amor que Dios nos enseñó. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, los valores del Evangelio, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, que me parece a mí que tienen razón quienes dicen que en el Sermón del Monte está el manifiesto ético de Jesús. El manifiesto ético de Jesús está en Mateo 5, 6 y 7, que aunque no es tarea, es placer poder leerlo durante el mes de este curso. Léanse porque ahí está el planteamiento ético de Jesús. Y miren lo que Jesús busca. Sobre todo deténganse cuando lleguen al Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro está la aspiración de Jesús. O sea, ¿para qué Jesús habla de las bienaventuranzas? ¿Para qué Jesús habla de los modelos de relaciones, de la ética, de la convivencialidad, de la comunidad? ¿Para qué? El para qué lo responde en el Padre Nuestro. Para que convivamos todos reconociéndonos como hijos e hijas de un mismo Padre, para que santifiquemos su nombre, para que su voluntad sea hecha, para que vivamos la reconciliación, el perdón y la paz, y para que no seamos víctimas del mal, ni le hagamos mal a otro. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de hacerle el mal a otro. Entonces, ahí está la base ética de los evangelios. Pero de eso vamos a hablar despacio. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí tenemos de Barranquilla. A ver, Edinson de Barranquilla, Edinson del Valle. Qué gusto tenerte aquí, Edinson. Es un pastor de la comunidad cristiana en Barranquilla, de una comunidad cristiana en Barranquilla. Lina, trabajadora social. Qué bueno tener aquí una trabajadora social. Creció en un hogar cristiano de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ah, tengo muy buenos amigos en la Pentecostal Unida. Servidora en la iglesia infantil. Miren toda la experiencia que tenemos aquí también. Olga de Sucre. Bueno, la costa también. Mi esposa nació en Cartagena. Mi suegra nació en La Guajira. Entonces yo tengo la costa muy cerca, ¿no? Casada hace 27 años. Ahí nos menciona porque el tema es relevante, las situaciones que hemos mencionado aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones que hemos tenido. Y si quieren en el transcurso del curso, transcurso de la clase, perdón, van presentándose también quienes faltan. Bueno, vamos con la presentación. Continuar con la presentación. Bueno, miren lo siguiente. Si nos vamos a los textos de la Biblia, a los textos de las Escrituras, ¿ustedes recuerdan algunos donde se hable de la importancia de la crianza de los hijos? A ver, ¿se les viene a la mente alguno? ¿Algún texto bíblico? Pónganlo Esto ahí en el de, chat. A ver, Gisela, ¿cuál? no sé si es en Proverbios o Eclesiastés que Sí. dice respetar a los padres y los padres respetar a los hijos, que ya vimos en la clase anterior, pero no me acuerdo en qué texto era. De Ah, bueno, no, lo vamos a ver no, ahora. Ese lo vamos a ver ahora, ya, Gisela. Sí, ya, chévere. sí. Y que dice, padres, no exasperen, no llamen a Es- ira a vuestros hijos. Hijos, mire, consideren, ahora lo vamos a ver.
Edinson nos está recordando uno de Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero mire que son textos que nos están hablando de la importancia de nosotros invertir vida en la crianza de las nuevas generaciones, que era siempre una preocupación bíblica. La preocupación bíblica era, ¿qué está pasando con esta generación para corregir? ¿Y qué está aportando esta generación para la generación que viene? Entonces era siempre una preocupación de parte de Dios. ¿Recuerdan algún otro texto bíblico? Además de estos dos, Gisela y Edinson ¿me recuerdan algún otro texto bíblico? Miren Ah, estos. en Lucas, Lucas, Lucas ¿recuerdan? 2:52, cuando Ese habla texto es lindísimo. que Jesús crecía en sabiduría, ¿no? Y no solamente en sabiduría y en estatura, dice, sino en gracia para con Dios y Sí. los hombres. Bueno, ¿qué es? Mira eso. En Lucas 2:52 hay todo un programa de crianza. ¿Hacia dónde apunta la crianza bíblica? Apunta a que tengamos personas integralmente formadas. Crecía en estatura, claro, allí donde hay hambre, no se está criando integralmente. Estatura, sabiduría, todo lo que menciona Lucas 2:52 es el ser humano integral va creciendo de manera armónica. Tenemos que leer ese texto porque la pregunta que yo siempre me hago con ese texto es, ¿qué nos enseña José y María para la crianza de los hijos? ¿Qué nos enseña José y María? Y Lucas capítulo 2, sobre todo, es toda una pieza maestra. Sobre ese texto tenemos que venir la próxima semana. Es una pieza maestra de crianza. Porque la educación de Jesús, por cierto, no fue una educación absolutista, autoritaria e impositiva. Como en América Latina nosotros creemos que tiene que ser la crianza autoritaria, impositiva, jerárquica. Aquí está el que manda, aquí está el que obedece. En el caso de Jesús, encontramos de parte de José y María una aproximación distinta. Muchacho, ¿por qué te has ido para el templo sin decirnos? Hemos estado angustiados buscándote. Y Jesús, como niño autónomo, responde, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y María y José, en lugar de darle una cachetada bien dura para que se callara, María guarda silencio. Porque cuando no se entiende al niño es mejor guardar silencio antes que golpear. Entonces, esa educación que le da María y José es una joya maestra de crianza. Una joya maestra. Para que podamos ver que la crianza ética integrada por las escrituras a lo que apunta es a Lucas 2:52. Que el niño crezca en estatura, crezca en conocimiento, crezca en principios para con Dios y con los seres humanos, que se sepa relacionar con Dios, con los demás, con él mismo y con la creación. Ahí tenemos a Jesús. Tanta libertad, tanta autonomía, tanto valor le entregan José y María a Jesús, que él decide irse de la casa cuando llega el momento de irse, formar sus propios horizontes de vida y desconcertar a María y José. Porque ya ustedes recordarán que en alguna ocasión María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, dicen, este está fuera de sí. Ni los hermanos entendían de a dónde había salido él así. Pero claro, eso venía de la formación de María y José. Tengámoslo en cuenta. Bueno,
Miren estos textos que les traigo. Miren estos textos. A ver, ¿quién nos lee el texto de Proverbios? Por favor. ¿Alguien nos ayuda leyendo este texto de Proverbios? Darlene Sí. ya había puesto allí Deuteronomio también, Proverbios 1, Viviana, Edinson, Génesis 18. ¿Puedo leerlo? Por favor, gracias. Ya, Proverbios 22 del 4 al 8. Dice, el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. El camino del perverso está lleno de trampas y espinas. Quien se cuida a sí mismo se cuida de seguirlo. Enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los prestamistas. El que siembra maldad, maldad cosechará. El Señor destruirá su insolente violencia. Amén. Bueno, muchas gracias. Mire qué texto este. Claro, nosotros a veces leemos solamente instruye al niño en su camino y aunque llegue a viejo no se apartará de él. Pero miren el contexto. El contexto es social. El contexto es de gente que hace trampas, gente que siembra espinas, gente rica y gente pobre, gente que trata al pobre como si fuera dueño del pobre, son amos. Los deudores esclavos de los prestamistas. Mire el contexto social de la crianza de Proverbios. Porque si uno toma solamente el versículo que yo subrayo en amarillo, que me parece a mí que es el corazón del texto, pero si lo toma fuera del contexto, pareciera que estuviera diciendo, enséñale la Biblia al niño para que el niño la repita y cuando llegue a grande no se le olvide. Pero ese no es el fin de la crianza ética en las escrituras. El fin de la crianza en las escrituras es que formemos gente que sepa vivir, que sepa convivir, que sepa construir con otros una sociedad distinta, para que no se repita lo que Proverbios está diciendo. Porque si uno va a formar muchachos que repiten los versículos, van a la iglesia, que todo eso está bien, pero que siguen tratando al pobre como si el pobre no fuera persona, llegan a ser dueños de grandes negocios, pues sí, muy cristianos y todo, pero tratan a los demás como si fueran seres inferiores. Y ni qué decir si llegan a ser banqueros. ¿Qué hacen con el prestamista? ¿Cómo? Entonces, Proverbios, que es el libro de la sabiduría, porque en Proverbios la ética lo que busca es la formación sabia del ser humano, que sepa vivir, que sepa vivir, que sepa vivir sus momentos de dolor, que sepa tratar al otro, que frente a una circunstancia adversa no se meta en un negocio sucio solo para salir del problema, que sepa resistir y decir, no, no voy a hacer de mi problema un doble problema metiéndose en cosas que van a hacer daño al otro. Bueno, en fin. Y esto hay que decirlo en sociedades como la ecuatoriana, la colombiana, la hondureña, la peruana, la costarricense, donde este mundo del narcotráfico está invadiendo la sociedad y generando unos valores de el dinero fácil y la vida no vale mucho. Entonces, Proverbios tiene ese contexto. Enseña al niño para que camine en su camino, no en el camino de la mamá y el papá, porque el camino del niño va a ser muy distinto al del papá y la mamá. Bueno, veamos otro texto. ¿Quién nos ayuda con este? Porque estos textos son para quedarse toda la noche, ¿no? Efesios. ¿Quién nos lee este, por favor? Buenas noches. Ya, yo lo leo. Efesios 6 del 1 al 4.
Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Miren otra vez el contexto del pasaje, ¿no? El obedecer al padre tiene que ver con el respeto al padre. Dice, esto es justo, honrar a papá y mamá. Eso lo está enseñando desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que seas una persona con corazón noble, porque quien respeta a papá y mamá no lo hace, no para que Dios no le mande un castigo, como decían los viejos, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelita diciendo, no le levantes la voz a tu mamá, porque yo conozco una historia de un muchacho que en un pueblo de Caldas, Colombia, le levantó la mano a la mamá y le cayó un rayo. Eran las formas como nos educaban, a partir del temor, del miedo y no de lo que dice la Biblia, para que te vaya bien. Muchacho, es que si vives con unos principios y unos valores en los negocios, en tu matrimonio, en tu comunidad, vas a vivir, te va a ir mejor. Miren el sentido que tiene. No es para que Dios no te castigue ni para que seas mejor católico o mejor evangélico. No, es para que seas una mejor persona, que es lo que Dios busca. Entonces, para eso, no los exasperen. Ah, esto es fantástico, ¿no? Porque no solamente recomienda algo para los hijos, sino también para papás y mamás. Y esto es bueno decirlo en una América Latina donde papás y mamás a veces piensan que no tienen que respetar al más pequeño. No vale su palabra, no vale su opinión, no vale su concepto, no vale. No, entonces Pablo dice, no los exasperen, no los llamen a ira. Aprendan a dialogar y edúquenlos en la disciplina que forma para la vida y la instrucción del Señor, que es como un manual de vida. Bueno, ¿quién nos lee Deuteronomio? Que ya por cierto lo habían citado. ¿Alguien que nos ayude con este texto? Yo, pastor. Gracias. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Atención con este texto, porque si nosotros llegamos a este curso con la pregunta, ¿cuándo, en qué momento puedo yo darle a mi hijo o a mi hija o a mi nieto o a mi sobrino o a mi estudiante de la clase? ¿Cuándo, en qué momento puedo yo darle instrucciones éticas? Pues Deuteronomio da la clave. La instrucción ética se da mientras caminas, mientras vives, porque aquí hay un principio que es un principio educativo de toda la Biblia. Todo educa, todo educa, todo educa. No solamente cuando usted se sienta con el joven y le dice, te voy a dar una lección de ética. No, eso es importante hacerlo, pero quizá el muchacho va a estar más pendiente de lo que haces que de la lección que le estás dando, porque todo educa. Por eso dice,
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, estás generando modelos de vida y estás enseñando comportamientos de vida. ¿Cómo te relacionas con los demás? Uno a veces dice, ¿de dónde el hijo aprendió ciertas cosas y yo nunca le enseñé eso? Pues a veces lo aprende de otros, gracias a Dios, pero muchas veces lo aprende cuando uno no tuvo la intención de enseñar, pero estaba enseñando. ¿Ves? Entonces, si uno dice cómo transmitir valores éticos a las nuevas generaciones, primero, viviendo de manera ordenada y ética, porque la forma como uno vive transmite lección. ¿Ves? Ese es el sentido que tiene Deuteronomio. Te mando a cumplir esto en tu corazón, repítelas, habla de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No es solamente una cantaleta de repítale el versículo, no. Tenga en cuenta cómo es la vida y cómo lo acompaña, cómo resuelve problemas, qué hace cuando está en una situación difícil, qué opina cuando vienen las elecciones, cómo trata, atención a esto. Los muchachos hoy están muy pendientes de cómo nosotros tratamos a los indígenas, a los afrodescendientes, a las personas con alguna discapacidad mental o física. Entonces, si usted le está diciendo, mire, todo ser humano vale delante de Dios, repita Génesis 2, pero cuando usted está viendo el fútbol y hay una persona afrodescendiente, dice negro bruto, pues mire, uno está en el camino, está dañando la enseñanza que está dando cuando le dice Génesis 2, dice que todos somos seres. Entonces venimos, ahí tenemos una gran deuda a la generación anterior. Venimos de generaciones que discriminan. Hombres a mujeres, adultos a niños, blancos a negros, ricos a pobres, heterosexuales a homosexuales. Hay una corriente de discriminación muy grande que nos hace olvidar dignidad humana. Entonces, Deuteronomio cuando habla de cómo es que se educa, dice, no pienses que uno educa cuando está en la clase. Por ejemplo, la iglesia, ¿cómo educa? ¿Cómo educa la iglesia a las nuevas generaciones? En la escuela dominical, sí, pero educa cuando vienen los conflictos y las formas como la iglesia resuelva el conflicto deja una lección más grande que la de la escuela dominical. Cuando alguien está pasando por una situación crítica, ¿qué hace la iglesia? Personas, o mejor, iglesias que infortunadamente hoy están proliferando, donde llegan solamente ciertas personas de clase social tal y tal, a las otras les huyen. Pues, ¿qué lección ética está dejando eso en una iglesia? Yo estoy como muy atento siempre a los procesos electorales y a las posiciones políticas que toman las iglesias, porque las posiciones políticas, sobre todo las más graves, las posiciones partidistas de las iglesias, emiten lecciones éticas que por lo general las nuevas generaciones no están aceptando. Entonces allí tenemos una contradicción en el proceso educativo. Iglesias que hablan de fraternidad, que hablan de unidad, que hablan de valoración por la dignidad humana. Ese es el tema del diplomado. Pero cuando vienen las elecciones, cuando vienen los procesos de reconciliación, procesos de paz, pues a esos tales y tales hay que darles es bala porque eso, y uno dice, ¿dónde se quedó la fe del evangelio, no? No, con esos hay es que barrer, ojalá los fumiguen y tenemos un poco de expresiones que las nuevas generaciones registran.
Quizá por eso, de acuerdo a las últimas encuestas que hay, las juventudes estén saliendo de las iglesias no porque no crean en Dios, sino porque no creen en las iglesias. ¿Ves? Entonces, las posiciones éticas de las iglesias, la pedofilia, los abusos dentro de iglesias católicas y evangélicas, es un asunto que está en el corazón de la crianza ética. ¿Ves? Ahí está el gran asunto de la formación ética de estas nuevas generaciones. Bueno, pero miren este texto. Darlene dice, muchas iglesias solo se quedan en la parte del hijo, pero, bueno, hablando del texto de Proverbios. A ver, un versículo más. No, ahí terminamos con Deuteronomio. Hay varios, pero yo creo que esta nos dan como un registro muy completo de lo que es el marco bíblico de la crianza. A ver, con base en estos versículos, yo me voy a atrever a sacar como 4 sugerencias que nos dan estos textos en cuanto a la educación, la crianza. La crianza es más que la educación. La prioridad o la primacía del amor. En toda la Biblia, la crianza, antes que una instrucción formal, es una relación basada en el amor. Cuando me dicen, a ver, ¿cómo crío mis hijos? ¿Qué lecciones les doy? No, la crianza comienza en cómo lo vas a amar, cómo lo vas a acompañar, cómo lo vas a ayudar en la vida, cómo vas a generar con ese muchacho relaciones basadas en la confianza, el amor y el mutuo respeto. Ahí está Proverbios. Por eso en ninguna parte de la Biblia le dan a uno las 15 lecciones para educar bien una hija. Las 14 lecciones para el comportamiento debido en la parte sexual. No hay un temario como el que a nosotros tanto nos hubiera gustado. Porque en la Biblia la crianza depende del tipo de relaciones que uno entabla. Por eso en el centro de la crianza está el amor, la forma como uno entabla relaciones de amor, respeto, confianza, protección y valoración mutua. José y María con el niño Jesús. Lo protegen, huyen cuando Herodes lo está persiguiendo, regresan, lo cuidan. Un niño pobre, porque para ellos la crianza no era darle juguetes electrónicos solamente, no los había. No, la crianza no era matricularlo en una escuela bilingüe. La crianza era amarlo, era protegerlo, era ir con él a la sinagoga para que él solito más adelante, para que él solito más adelante peleara con los sacerdotes del templo y le hiciera preguntas incómodas. Porque lo que María y José querían no era que él repitiera lo que había aprendido, sino que procesara lo que había aprendido y encontrara su propio camino. Proverbios. Jesús no siguió el camino de José ni de María. Siguió su camino, que era el camino del Padre. Proverbios. María se da por contenta aunque se desconcierta, pero dice, el muchacho está encontrando su camino y guardaba silencio. Pero la relación está basada en el amor. Otra que se deriva de los textos. La disciplina es protectora. Es decir, cuando dice, guíalos en disciplina, la disciplina no está puesta para que el lugar de autoridad del papá se respete. No, no es para proteger al papá, es para proteger al niño. Una persona que vive con límites, que sabe respetar los límites, el orden, la disciplina, de ahí viene la palabra discípulo, discípula,
Es una persona que por las disciplinas se protege. Se disciplina el discernimiento, la forma para pensar, antes que el acatamiento. Atención aquí. En la Biblia, la disciplina no consiste tanto en el acatamiento. Acáteme, obedézcame, repítame, sino en el discernimiento, no en el acatamiento, sino en el discernimiento. Que el muchacho sepa discernir, sepa escoger. Paremos aquí. ¿La ética con qué tiene que ver? La ética tiene que ver con la decisión entre lo que conviene y no conviene. La ética involucra ese factor de discernimiento. ¿Para acá o para acá? ¿Acepto o rechazo? ¿Me voy o me devuelvo? ¿Sigo o regreso? La ética tiene que ver con decisión. Entonces, la disciplina protege para que el muchacho sepa discernir, porque un muchacho que obedece y acata, pero no tiene criterio, bueno, Jesús tuvo discernimiento, no acatamiento. Le dice, por ejemplo, en Juan capítulo 2, le dice María, la mamá, Jesús, se acabó el vino. Como él había sido educado no en el acatamiento, sino en el discernimiento, él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Ah, miren ahí. La hora de María era en ese momento, la hora de Jesús era otra. Pero es que el muchachito fue formado así desde muy pequeño, no para acatar, sino para discernir. Y toda la Biblia se gira es en orden a esas formas como uno puede decidir mejor. Dice Deuteronomio, ahí está el camino de la vida, ahí está el camino de la muerte. Escoge este porque, pero tú escoges capacidad para discernir. El cuidado formativo se forma es para cuidar. Se acompaña el presente pensando siempre en el futuro. En la Biblia, cuando se dice forme al niño, es para que el niño pueda ser un ser autónomo, independiente con sus propios criterios, como decíamos ahora, y que pueda autocuidarse. Porque un niño que aprende a obedecer a los 5 que es tan conveniente, sigue obedeciendo a los 8, a los 18, a los 28, es un ser inmaduro. No sabe dónde está el peligro. No, tiene que aprender el autocuidado, el autocuidado. Entonces, la Biblia está hablando de esa protección. José y María protegen a Jesús hasta cuando les es dado a ellos protegerlo, pero después es Jesús quien aprendió a huir cuando tenía que huir y a aceptar cuando ya no tenía más para dónde huir. Semana de pasión y muerte. Bueno, y pues importantísimo, claro, la crianza involucra el aspecto de la espiritualidad. Atención, no la religiosidad, la espiritualidad. La fe y las escrituras que formen para la vida buena, saludable y, como decíamos antes, para la vida plena. Entonces es una espiritualidad como la de Jesús. No era una espiritualidad apegada al templo, sino apegada a la vida, que fue la espiritualidad de Jesús. No apegada al sacerdote, con ellos entra en conflicto, sino a la gente más sencilla que lo necesitaba. Hay una espiritualidad en Jesús muy particular. Ese es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, la espiritualidad de Jesús. Cómo Jesús vivió la fe. Entonces, cuando la Biblia dice, háblale del Señor, repítele los preceptos, ayúdalo a que entienda los mandamientos, es para que el muchacho viva una espiritualidad que le permita defenderse en la vida de una manera más saludable e integral.
La espiritualidad lo que busca formar es seres humanos, más plenos, como lo fue Jesús. Bueno, paramos un momentito y ahí me gustaría escucharles en cuanto a lo que hemos dicho hasta aquí. Les doy la oportunidad, el espacio para que ustedes me cuenten hasta lo que hemos dicho aquí, cómo nos va. Bueno, muy bien, aquí estamos. Entonces, ahora sí, me gustaría escucharles de lo que hemos dicho hasta ahora. Tengo el chat abierto para leerles también. Adelante. De lo que hemos dicho hasta aquí, ese marco bíblico orientado a lo que hemos mencionado ahora, vamos a redondear esa idea, pero hasta aquí me gustaría escucharles. Sí, bueno, yo creo que es muy, muy importante lo que hoy nos está hablando. Yo creo que tiene que mucho que ver en las familias y de la manera como cada uno ha visto desde su propia vivencia el hecho de criar hijos, el hecho de transmitir, ¿no? Si bien es cierto, muchos venimos de hogares donde se nos daba una orden y la teníamos que cumplir sí o sí, sin decir nada, ¿no? O sea, sin refutar nada, porque si refutábamos también nos caía, ¿no? Pero es cierto que esa crianza que nosotros hemos recibido, hemos tenido que en algún momento cambiarla porque, bueno, gracias a Dios que cuando yo tuve mi hija, ya conocía, estaba en los caminos del Señor y pues me fue, si bien es cierto, no fácil, pero fui adecuando poco a poco, ¿no? La manera como fui criada y cómo yo quería criar a mi hija, de qué manera con mi esposo, que ya venía digamos, de una casa ya cristiana, él nacido en un hogar cristiano, yo no, yo conocí a Dios a mis más o menos 29, 28, 29 años. Y me fue no fácil, me fue bastante difícil el tratar de adecuar lo que yo había vivido a esta nueva forma de ser que me estaba enseñando el Señor, que estaba yo recibiendo, ¿no? Entonces, sí, por ahí cometí algunos errores, pero también pude corregir algunos, ¿no? Y hoy puedo también ver que, por ejemplo, en la manera como yo estoy tratando de hablar con las personas, no solamente hablo con los adolescentes, sino también luego que hablo con ellos, veo, también hablo con los padres, también hablo, ¿no? Ya sea con los cuidadores, porque muchas veces el niño, el adolescente no está solamente con papá y con mamá, papá, mamá hicieron el hijo o la hija y luego cada uno se fue por su lado y cada uno formó hogares diferentes y los niños se quedaron con la tía, con la abuela, con qué sé yo, con otras personas y no tienen a papá y a mamá a su lado, ¿no? Y algunos solamente tienen a la mamá o la abuelita, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa. La Sí, forma como esos niños están formándose, ¿no? sí, sí. Y hablo bastante y me gusta cuando usted habla desde el punto de vista que espiritualidad no necesariamente es una religiosidad, porque el hecho es de fortalecer el área espiritual en los chicos, ¿no? O sea, las vivencias que ellos tuvieron, con qué se deben de quedar, con qué no, con qué soltar, con qué dejar ir, y de alguna manera, ¿no? Yo un poco trato no tanto de meter en mi contexto de profesional, no tanto de meter la parte religiosa,
o sea, no de frente, pero que sí voy un poco tratando de darles a entender no solamente a los adolescentes, sino también a los padres, ¿no? Que venimos Claro, de situaciones claro. muy especiales de casa, Sí, sí, pero que eso lo tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que dejar ir a lo que nos daña, perdonar en nuestro sí, corazón y seguir hacia sí, adelante, ¿no? sí, sí, Entonces, yo sí. creo que eso es importante, Sí, ¿no? sí, gracias, Jenny. Ujú. Y mira algo importante también. Dentro de todo lo que dijiste, que lo comparto. En la Biblia, educar es educarse. Es decir, quien educa está en proceso de ser educado. Démosle un poquito más de tiempo a eso porque lo vamos a desarrollar mejor en la otra clase. Eso nos ayudaría mucho para entender que la educación ética con los muchachos de hoy no se trata solamente de póngame atención que aquí voy con mi clase, sino entablar una relación, ya dijimos, de amor, respeto y confianza, donde Sí, yo pueda decirle cómo veo yo esta situación y qué es lo que yo quiero transmitirle, pero escucharlo. sí. Y en la medida en que uno escucha al muchacho, al niño o a la niña, uno se da la oportunidad de ser formado. Ujú. ¿Ven por dónde va la cosa? Sí. Que es lo de José y María. Ujú. A ver, María y José le transmitieron la fe a Jesús para que Jesús les transmitiera la fe a ellos. Por lo menos a María hasta donde se sabe, porque de José se supone que murió y no alcanzó a ver todo lo que venía con Jesús. Ujú. Pero ¿quién formó la fe de Jesús? ¿Quién María. formó los valores de Jesús? José y María. Ahora les pregunto, ¿quién formó la fe de María? Ujú. Sus padres. ¿Quién formó la fe de María? Jesús. ¿Sí? Claro, la fe de María es formada por Jesús porque ella lo acompaña y cuando llega el día de Pentecostés, que lo vamos a celebrar este domingo, por cierto, yo predico en la iglesia sobre el Pentecostés del domingo. Cuando llega el Pentecostés, María está en el aposento alto y de ahí en adelante se dice que María forma parte de la comunidad de fe. Los hermanos son formados por la fe de Jesús, porque al comienzo eran incrédulos. Ujú. Pero noten, el principio es elemental, pero muy, muy, muy profundo. Educar es educarse. Entonces, cuando yo me pongo a hablar con mis hijos, ellos me dicen, papá, está bien, sí. El asunto es que no estás teniendo en cuenta. Entonces, si yo digo, aquí quien manda es papá, aquí el mayor sabe más. No, no. Si uno tiene la capacidad para generar espacios de conversación, que es donde se forma la ética, uno dice, a ver, me gustaría escucharte. Y los muchachos hoy nos forman en temas que nosotros no les formamos y que a nosotros no nos formaron. ¿Quieren un ejemplo? El cuidado, el cuidado ecológico. Hoy tenemos una generación muy sensible a los temas ecológicos. Díganme, quienes pasamos de los 40, 50, 60, a nosotros, ¿quién nos dio educación ecológica? Eso no formaba parte del currículum de la casa ni de la escuela. ¿Quién formó a estos muchachos? Bueno, es que como ellos se forman también más allá de la casa y vienen con esas ideas que nosotros necesitamos. Eh, si ustedes quieren ir más allá de las tareas que estamos dejando, que son, por cierto, muy, muy, muy ricas y muy cortas, quiero que las disfruten. Quieren ir un poquito más allá. Véanse para temas éticos, véanse el diálogo que tuvo el Papa Francisco hace un año y medio en la Semana Santa del 2023 con un grupo de jóvenes, creo que fue jueves y viernes santo.
Ujú, Se reunió con una focolar, creo que estaba una focolar allí, Gisela, con una persona trans, con una webcam colombiana. ujú, O sea, a mí me dejó sorprendido el nivel de diálogo porque el Papa escuchaba ujú. y a veces la cara del Papa era, uy, eso no, ¿cómo? Eso está muy raro, pero escuchaba, pero escuchaba. Y a veces el Papa planteaba posiciones y la muchacha decía, y eran un grupo de muchachos que no sabían que se iban a encontrar con el Papa. Pero para Ujú. mí, léanse mejor. Si quieren, véanse ese video para que encuentren esto que estamos hablando ahora, los niveles de conversación que necesitamos entre quien tiene autoridad y quien la tiene de otra forma y que necesita ser escuchado. Porque quien educa se está educando. Entonces es un proceso que va de la mano con la otra persona e incluso con niños muy pequeñitos. Uno puede ser formado en la parte de espiritualidad por las sensibilidades espirituales que tienen. Si usted me dice, no, Harold, en esa parte sí no. En esa parte de la fe, el adulto enseña al niño. Pues a veces, pero no siempre. Jesús, por ejemplo, dice, Padre, te alabo porque le escondiste las cosas más grandiosas del misterio del reino a los sabios y entendidos y se las revelaste a quién, a los más pequeños. Entonces hay una sabiduría natural del espíritu humano que respira en los más pequeñitos y que podríamos nosotros aprender mucho de la vida espiritual a través de niños y niñas. Mire, entonces vuelve el tema bíblico. Quien educa es educado, pero para eso necesitamos generar espacios de diálogo, confianza, amor, respeto y orden. ¿Ves? Cuando se da eso, la formación ética fluye mucho mejor. Pero donde hay abuso, imposición y autoritarismo, un papá que dice, aquí se me escucha a mí, coge la mano, le da duro a la puerta y dice, pues aquí mando yo y aquí no logramos lo que la Biblia nos está proponiendo. Bueno, sigo aquí para que tengamos una conversacioncita más adelante. Voy a ¿Puedo redondear lo que he comentar estado una diciendo. cosita, Claro, claro, profe? Gisela. Sí, Cuando usted decía que José y María trataron con mucho amor a Jesús y le hicieron autónomo, después de esto también se refleja cuando los niños se querían acercar a él y los discípulos no sí, les dejaban. Y él les sí. dice, dejen que los niños se acerquen a mí. O cuando le sienta a un niño en sus piernas y le dice, si no son como este niño, no me acuerdo qué Sí, más sigue. sí, Pero o sea, yo sí, creo que si él fue educado así con amor, él también educaba con amor a los claro, niños con y amor. respeto. Y mira, los que actúan como el papá autoritario son los discípulos. Nos Ujú, quieren alejar porque este es un asunto de adultos. Y él dice, no, ellos les pueden enseñar a ustedes las cosas del reino. Si no se hacen como ellos, no pueden entender las cosas del reino. Quien educa es educado. Bueno, Olga también menciona que el cuidado de la salud y la alimentación es algo que viene más en las nuevas generaciones anteriores. Coma y llénese, era el lema, ¿no? Coma y llénese. Hoy los muchachos nos están enseñando que no es coma y llénese. Hoy es genere salud y cuídese. Y eso tenemos que agradecérselo a las nuevas generaciones. Son valores de vida, bueno, lo que decíamos, ¿no? Formar en ética para la vida plena, que incluye en Lucas 2:52 la estatura, peso y talla, peso y talla. Bueno, redondeamos esto así. Ya conversamos. ¿Qué principios éticos y valores cristianos se desprenden de esas enseñanzas bíblicas? Yo voy a mencionar algunos sin entrar en los detalles, porque ya hemos adelantado algo.
Primero, amor. Lo dijimos. Usted me dice, Harold, ¿cómo comienzo yo a educar a mis hijos en valores éticos? Comience amando. El amor es el contexto en el cual se desarrolla y crece la formación y la mejor crianza. Amando. Por eso dice Pablo, no exasperes a los hijos. El asunto es mutuo. Ellos te honran, pero respétalos. Que haya un ambiente de respeto, de comprensión. Fácil enseñar una lección de ética y ya. Más desafiante amar en todo tiempo y acompañar la vida de ese muchacho. Ya sea uno como profesor, profesora, pastor, pastora, sacerdote, papá, mamá. Fomentar un ambiente de amor incondicional donde los hijos se sientan amados, valorados y seguros. José y María, protegiendo al niño frente a Herodes. Respeto. Y este hay que acentuarlo porque nosotros aprendimos que quien respeta es el hijo a la mamá, el hijo al papá. Pero no tuvimos formación para que respetáramos a los hijos. Yo recuerdo hasta lo más mínimo, mire, en lo más mínimo, cuando tuvimos los primeros canales de televisión en Colombia, cuando llegamos a 5 ya eso era una cantidad de canales, 5. Y cuando llegó el control, eso era una maravilla. Cuando no había control, yo recuerdo que mi papá se sentaba a ver lo que él estaba viendo y yo me sentaba al lado y mi hermana se sentaba al lado. ¿Quién mandaba el control o quién mandaba el canal? El papá, eso no se discutía. Y a veces mi hermana y yo estábamos viendo un programa que no era propiamente infantil, sino muy divertido. Una señora allá en Colombia, Gloria Valencia de Castaño, estábamos viendo el programa, llegaba mi papá, se sentaba y sin mediar palabra ni preguntarnos, cambiaba el canal. Mi hermana y yo no decíamos nada, es papá. Entonces estoy hablando de cosas mínimas. No podría mi papá, que nos quiso tanto, pero era hijo de su generación, ¿no? Mi papá decir, voy a cambiar el canal, ¿me permiten? Porque es que yo quiero ver un noticiero. Eso hubiera sido una lección, pero es que venimos de una generación donde papás no respetan al otro, gerentes no respetan al otro, una generación atrás, ¿no? Entonces, la Biblia habla del respeto, enseñar a los hijos e hijas a respetarse a sí mismos, a los demás, a respetar la creación y a promover la dignidad. Miren, ahí está el tema del diplomado. La dignidad humana, ¿por dónde comienza? Comienza por el respeto a la dignidad de cada persona, así viva como yo no vivo, mientras lo que hagan no sea un delito. El respeto para la convivencia sana. Una cosa es tener un valor ético que yo defiendo y otra, convertir mi valor ético en un argumento para irrespetar a quien no tiene ese valor ético. A ver, yo les pongo un ejemplo. Ahora que nuestra suegra nos está visitando aquí en Costa Rica, hablábamos en estos días, yo le decía, aquí en Costa Rica se va a jugar la lotería millonaria. Ayer se jugó. ¿Juegas lotería? Yo sé que ya no juega, pero le pregunté por molestar y me dice, no, yo soy evangélica. Ah, bueno, ¿y por qué los evangélicos no jugamos? No, yo no sé, pero yo no juego, yo soy evangélica. Bueno, ese es un valor que ella tiene, que viene de la ética tradicional evangélica que dice que no jugamos lotería
porque no queremos dinero que no provenga de nuestro propio esfuerzo. ¿Entonces es un valor respetable? Sí. E incluso hasta puede amparar a una persona de no estar gastando dinero poniendo la esperanza donde no le llega. Digámoslo. Eso es un valor que ella tiene. Pero pensar que el que compra lotería es un malvado, perverso y pagano, no está bien. Es donde yo digo, el valor ético se conserva, pero el respeto a quien no tiene ese valor forma parte de la ética. ¿Estamos bien ahí? Excepto cuando el valor que el otro contradice sea un delito. Ah, es que ya cuando es delito, allí no estamos frente a un solo valor ético. Estamos frente a un marco que se regula ya por la ley. ¿Ve? ¿Pero jugar lotería es un delito? No. Entonces yo puedo hasta dialogar con esa persona y decirle, mire, usted está gastando su plata y entablar un diálogo, pero mi valor es mi valor. Yo no tengo que buscarme un candidato que me proponga que en la Constitución va a prohibir la lotería, porque yo pienso que lo de Dios es no jugar y yo quisiera que todo el mundo no jugara. Miren, el valor ético se defiende bajo el parámetro de vida que uno tiene, pero esa ética que sustenta el valor debe llevarte a respetar a quien no sustenta ese mismo valor. Cuando es sobre todo comportamiento, vuelvo y repito, no cuando es delito. Cuando hay corrupción, yo no puedo decir, ah, no, es que el valor de él es ser corrupto. No, eso es un delito. Yo estoy hablando es cuando son valores de vida. Fumar. Los evangélicos no fumamos, pero fumar no es un delito. Eh, entonces estoy haciendo esa separación para que el valor que yo defiendo no me lleve al irrespeto de quien no se comporta así. ¿Ves? Entonces, esto tiene que ver con otro valor ético más de fondo, que es el valor de aprender a convivir entre las diferencias éticas. Que convivamos con los valores básicos y mínimos y que haya otros valores en los cuales podamos diferir, pero convivir. Hay gente que tiene unos valores que no son los míos, pero bueno, podemos convivir. No es delito lo que él hago, para él no es delito lo que yo estoy haciendo, pero cuando yo convierto la diferencia en delito, yo estoy traspasando un poco el marco de la ética e involucrándome en un asunto político de intolerancia, que es la preocupación que yo tengo con el tema ético hoy. Yo quiero que mis valores sean los cristianos y yo creo que mi valor es cristiano. Por lo tanto, todo mundo debe vivir bajo ese valor cristiano. No, lo cristiano es vivir con lo no cristiano. ¿O cómo vivió Jesús? Jesús no intenta convertir a todo el mundo en un modelo de vida uniforme. Valora todas esas expresiones, incluso religiosas. Admira al samaritano, imagínense. Y le va mal es al sacerdote y al levita, porque hay un valor que hoy en día está en crisis, que es el valor de la convivencia. Y ahí ese valor para Jesús para todas las escrituras es sumamente importante, pero hablamos de eso ahora. Bueno, entonces quería solamente hacer resaltar ese aspecto. Responsabilidad. Uy, este es grandísimo en la parte ética. Lo que uno intenta enseñar, además de que sea una persona que ame, que respete, también es que sea responsable. Inculcarles el sentido de responsabilidad hacia sí mismos,
hacia la familia, hacia la comunidad y hacia el mundo, enseñándoles que no ser responsable puede hacerte pasar muy mal la vida. Esto es lo que se llama la ética de la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de algunas situaciones que vivíamos con mi hijo, a veces él me decía, papá, yo creo que en este caso yo no comparto eso que ha sido un principio tuyo de vida que yo respeto mucho. No, yo lo veo de otra forma. Yo le decía, bueno, mira, yo no te formé para que repitieras la vida que yo tengo. Yo intenté formarte para que cuando tomaras tus propias decisiones fueras responsable. Por eso la ética, el principio ético de la responsabilidad es fundamental en toda la Biblia. Para que seas responsable. Cuidado ahí, actúa de manera responsable, que es lo que desde Deuteronomio Dios está insistiendo. Ahí está este camino y ahí está el otro. Cuidado, porque este te puede traer consecuencias. Actúa de manera responsable. Proverbios llama a eso, actúa de manera sabia. La formación ética es para generar personas que sepan vivir con sabiduría, con responsabilidad. No, yo no me meto ahí porque eso no es responsable. Ética de la responsabilidad. Ese es todo un capítulo de los estudios de ética hoy. Integridad. Sí, promover la honestidad, la integridad en todas las áreas de la vida, enseñándoles a ser personas que se comportan con veracidad, que viven con transparencia y con rectitud. Sin duda, ahí tenemos un enorme legado bíblico que nos enseñan todos esos valores. Pablo en sus cartas apostólicas, cómo se vive de una manera transparente e íntegra. Y el modelo de Jesús. Vivir el perdón y reconciliación. Ese es un valor ético del Evangelio. Cómo perdonar para vivir sin cargar las culpas de la falta de reconciliación y del daño que se causó hace años. Cómo lograr perdonar y vivir en reconciliación en sociedades tan violentas como las nuestras. Caso de Colombia con un conflicto armado de más de 70 años, donde no lo superamos y donde algunos piensan que reconciliación es impunidad. Y bueno, tema político en el cual no voy a entrar. ¿Cómo convivir en perdón y reconciliación? Enseñarles el valor del perdón, la importancia de la reconciliación, mostrándoles cómo se resuelven conflictos de manera pacífica y se restauran relaciones. Bueno, humildad. Humildad. Ese es otro valor que está también en Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Cómo promover gente que no se crea dueña de los demás. Mire que desde el inicio de los 10 mandamientos, Dios solamente hay uno. No tienes por qué convertirte en Dios de nadie. Eso tiene que ver con la humildad. Fomentar la humildad, enseñarles a reconocer sus limitaciones. Solamente hay uno que es absoluto y grande, que es Dios. Esa es la espiritualidad que nos sirve para que no nos convirtamos en dioses. La espiritualidad del Evangelio enseña que hay un Dios para librarnos de la tentación de creernos nosotros dioses. Entonces nos mantiene en humildad como Jesús, que siendo Dios no se atuvo a eso, sino que se entregó, dice Filipenses. Valorar las opiniones de los demás, los logros de los demás y que aprenda a servir a los demás. Miren, ese es un valor del Evangelio muy grande, muy grande. Fe y espiritualidad, termino con esto. Ya hablamos de eso, ¿no? Cómo cultivar una fe, una espiritualidad que le enseñe el cuidado de la vida interior, cuidarse a sí mismo, una fe que se proyecte al servicio de la sociedad,
que consideren los valores como fundamentos del bienestar integral de la vida, que es diferente a religión, a ritualismo, a confesionalismo y mejor aún, de fanatismo religioso. No, aquí es la fe de Jesús. Para la vida, para el servicio, para ser personas humildes, respetuosas, servidoras. Mire lo que estamos diciendo, porque si usted me dice cuál sería como un temario básico de la ética, nos iríamos por esto que acabamos de decir: fe y espiritualidad, humildad, perdón y reconciliación, integridad en la vida, responsabilidad, respeto y amor. El Evangelio, cuando enseña valores para que seamos personas amorosas, respetuosas, responsables, íntegras, reconciliadoras, humildes y creyentes, para esa fe que nos ayuda a transformar la vida. Bueno, de esto vamos a tener ya tiempo para hablar mucho más despacio. Los desafíos que tenemos hoy. Uy, para enseñar esto, ¿qué desafíos tenemos hoy para enseñar eso que acabamos de decir ahora? La tecnología y las redes sociales, con información que va, información que viene, verdades que son, verdades que no son. Otro reto muy grande, yo les voy a dejar aquí un desarrollo para cada uno de estos 5 grandes desafíos. Voy a dejarles un espacio donde desarrollo un poquito mejor, como para que les quede registrado eso que estoy diciendo aquí y que entendemos bien el desafío de la tecnología y redes sociales. Muy grande, ¿no? Un mundo conectado, sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo, la guerra en Israel, la guerra en Rusia, faltas de reconciliación, guerras internas en redes sociales, presidentes que insultan al otro presidente por redes sociales. ¿Cómo manejar eso que es nuevo? Sobre todo para las generaciones que pasan de los 40. La educación inclusiva y la diversidad. Hoy tenemos un mundo que ha aceptado el principio de la educación inclusiva y diversa. Hoy tienen lugar los indígenas, hoy tienen derecho. Desde finales de los años 50, década del 50, las mujeres votan. Hoy muchos estados tienen en su constitución o en sus leyes la inclusión de personas con discapacidad, inclusión laboral. Los niños Down, con síndrome de Down. Estamos en un mundo donde aparecen derechos inclusivos y diversos que nosotros no contemplábamos antes. Para nosotros lo diverso era excluido del círculo. Sale el afrodescendiente, sale la mujer, sale el indígena, sale y nos quedábamos. Bueno, ese es un desafío hoy, con una generación de muchachos, muchachas que entienden esto bajo otro parámetro. El consumo ético, esto tiene que ver con la parte ecológica, cuidado de la creación, el consumo ético y sostenible, el uso del plástico, el uso de los aerosoles, el uso de gasolina, un debate, y uno dice, ¿por dónde le entro a esto? Y yo no tengo elementos, porque tampoco mi historia estuvo con estos temas. Las comunicaciones y las relaciones, cómo entablar comunicaciones cuando el círculo de las generaciones anteriores era su familia, su iglesia, su barrio, su país. Hoy se comunica uno en un mismo día con 5 o 7 reuniones en otros países. Hay un flujo intercultural, además, por la migración. ¿Cómo entablar relaciones con las personas venezolanas, haitianas y cubanas? Díganme si eso no es un tema ético, además de un tema político y social, pero es un tema ético. Mira,
Otra vez el diplomado Dignidad Humana. Esta persona es una persona migrante en movilidad humana, pero es un ser humano con dignidad humana. Entonces, eso de entablar relaciones con el que es distinto nos cuesta. Es que él es venezolano, él es haitiano, él es cubano, es que él es, y la ética del evangelio va por otro lado. Y justicia social y el activismo en temas políticos, que hoy también para las nuevas generaciones es un tema central. Cómo involucrarse en procesos políticos, de debate, de defensa de derechos, que a nosotros eso nos suena un poco extraño, pero que está muy presente en las nuevas generaciones. Bueno, conversamos porque ya nos quedan estos 10 minutitos y siempre el diplomado nos da esta oportunidad de poder conversar estos minutos más. Bueno, ahí les dejo un desarrollo para cada uno de estos desafíos, pero sobre eso vamos a volver, ¿no? Sobre eso vamos a volver. Solamente les muestro lo que va a quedar aquí para que ustedes lo tengan presente y lo puedan aprovechar. Me refiero a esto. Ahí están los 5 desafíos. Hay más, pero me parece que estos 5, más los que vamos a traer en próximas clases, nos pueden orientar mucho. Para cada uno de estos, dejo un texto que puede ayudar, aparte de lo que ya dije. Cada uno está ahí en su desarrollo y que ustedes puedan aprovecharlo durante la semana con los 3 artículos muy cortitos y que van a poder disfrutar mucho leyéndolos porque va alrededor de esto que hemos hablado. Bueno, preguntas, inquietudes, complementos. Yo leo aquí el chat también. Ruth se está presentando, dedicada a la enseñanza con niños. Espero en este diplomado seguir adquiriendo habilidad. Gracias, Ruth. Giselle se va a retirar. Claro, Giselle, y un gusto tenerte en la clase. Bueno, aprovechamos estos minutitos para conversar. Preguntas, inquietudes, dudas, controversia, adelante. Leo en el chat también. Agregarían otro desafío a esos 5 porque hay varios más. Y de eso hablaremos, pero agregarían ahora algún otro desafío que no está contemplado allí. ¿Se les ocurre otro desafío en la formación ética hoy? Bueno, entonces ya iremos con otro más porque desafíos es lo que hay. Y que el Señor, a través de su espíritu, que es espíritu de respeto, sabiduría y vida plena, nos oriente para que podamos enseñar y podamos aprender, como también lo hizo Jesús, con los suyos y en su momento. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar que Alejandra tenga estos minutitos finales para despedirnos y darnos las indicaciones que haya que dar. Tenemos en el campus, tenemos 3 artículos breves, pero muy buenos. Y una verificación de la lectura de 5 preguntas que se va a responder verdadero o falso. Yo estoy casi que tentado a poner algo más que los 3 artículos, ya como opcional, ¿no? Para quien quiera leerlo y quien quiera ahondar un poquito más. En el sílabo he puesto también unos recursos con libros que alguien podría estar leyendo, además de leerse el Sermón del Monte estos días, que les va a ayudar mucho leerlo desde la óptica de la ética de Jesús. Bueno, Alejandra, muchas gracias.